Porque si el hombre no emancipa su frente y sus latidos, todas las ciencias y el arte entonces devienen floripondios para ornar sus cadenas. Porque cuando Eva mordió la manzana, no cometió ningún pecado, descubrió una hermosa virtud, la desobediencia. Porque yugos nos quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que hemos de dejar rotos sobre sus espaldas. Porque a estas alturas del partido solo creo en las manos y los ojos del pueblo en general y en vuestras manos y en vuestros ojos en particular. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario. Lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo, liberación. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y gracias por haber llenado este salón de actos en Valladolid. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a Izquierda Unida, en nombre de Valladolid Toma la Palabra, que nos hayáis invitado a intervenir en este acto y también a presentarlo. En primer lugar, bueno, pues por ser la fuerza local que evidentemente es la anfitriona en este acto en Valladolid. Pero por otro lado, porque considerábamos que el municipalismo tenía que estar presente en un acto de estas características, en un acto como este. Ahora que ya hemos conocido la convocatoria de las elecciones generales, entendemos que más que nunca tenemos que mezclar sinergias y trabajar juntos por cambiar el país y por cambiar también los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Por otro lado, también nos gustaría decir que en este acto tanto Alberto como José van a hablar de un país que lucha. Un país que lucha, y yo creo que muchas de las personas, de las gentes que estamos hoy en este acto, somos un ejemplo de ese país que lucha. Estoy hablando, por ejemplo, pues de personas que han salido a las calles por una sanidad pública el pasado 26 de enero, personas que defendemos los servicios públicos en el día a día. Personas que defienden todos los días sus puestos de trabajo y sus derechos laborales organizándose y, cómo no, estamos aquí muchísimas mujeres que el próximo 8 de marzo vamos a parar el país. Como decía, somos mucho las mujeres que vamos a parar el país el próximo 8 de marzo y que vamos a llenar las calles. Pero también aquí hay muchas personas del ámbito rural, personas que están luchando el día a día en sus municipios, en sus pueblos, municipios despoblados y que evidentemente están reivindicando una política territorial para que no se les abandone. También este acto va por todas estas personas que estáis aquí representadas. Precisamente esta mañana una buena amiga me regalaba un libro de Rosa Luxemburgo que, como sabéis, ella decía que quien no se mueve no nota las cadenas. Yo creo que las personas, las gentes que estamos aquí hoy viendo este acto y participando en este acto, somos de las personas que nos movemos. Así que os pido muchísimo ánimo para los próximos meses y movilizar de cara a las campañas electorales. Como decía, hay mucha gente que lucha y la gente que llevamos muchos años luchando en las calles
Sabemos que hay momentos que desmoralizan, ¿no? Hay momentos bajos, pero precisamente por eso tenemos que animarnos con logros concretos, con avances, porque tenemos que recordar que se está haciendo mucho en las instituciones en la calle. Hay victorias pequeñas, pero también está habiendo grandes victorias que tenemos que poner como ejemplo. Además, tenemos que tener en cuenta que el municipalismo está siendo muy importante en esas luchas. ¿Quién nos iba a decir hace más de 4 años que ayuntamientos, que ciudades que son referente del país, como son, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia, se iban a convertir en buques insignias de la izquierda? Y ahora lo tenemos ese bagaje colectivo. También quiero hablar de Valladolid, cómo no. ¿Cuántas personas aquí en esta ciudad pensaban hace más o menos 4 años que un ayuntamiento como el de Valladolid iba a decir a una multinacional que se le acabó el negocio del agua y que a partir de ahora, en ese momento, se iban a gestionar los servicios públicos del ciclo integral del agua desde el mismo? ¿Quién nos iba a decir también, en 20 años de gobierno en esta ciudad del Partido Popular, que se iba a parar y se iba a poner freno al disparate de seguir haciendo suelo urbanizable al borde de Valladolid cuando no estábamos creciendo en población? Y ahí tenemos la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Y quién nos iba a decir, tras 20 años de mayorías absolutas del Partido Popular, de trabajar de espaldas a la ciudadanía, que, por ejemplo, los vallisoletanos, las vallisoletanas, íbamos a poder elegir en presupuestos participativos cada euro de cada 10 de las inversiones municipales? Yo creo que Valladolid está cambiando y mucho. Y todo esto pues puede ser gracias a un equipo de gobierno, puede ser gracias a un grupo municipal como el nuestro, a Rosalba, a Alberto, a Manolo o a mí misma, pero no nos engañemos. Esto ha sido debido, y estos cambios que se han realizado en estos años han sido gracias a que la gente se movilizó hace 4 años, porque hay que recordar que hubo más de 40.000 votos a la izquierda del Partido Socialista en esta ciudad. Y hay que recordar que el mensaje que nos lanzaron es que querían un cambio de rumbo importante, que no nos bastaba con cambiar de cara en la alcaldía. Y creemos que estamos trabajando para cambiar ese rumbo y para mirar al futuro con esperanza. Por eso os hago un llamamiento para que sigamos apostando por ese cambio en la ciudad de Valladolid. Por otro lado, y ya termino, nos disteis, como digo, esa oportunidad de liderar ese cambio, de trabajar. Creo que lo estamos haciendo de manera dura. Evidentemente hay errores, hay muchísimas cosas por hacer, hay muchas necesidades que cubrir y precisamente por eso consideramos que, como no es fácil dar un punto y aparte a 20 años de gobierno del Partido Popular, de León de la Riva, de mayorías absolutas, tenemos que seguir por esa senda de cambio de rumbo. Por eso, como les decía, y voy a dar paso ya a José Sarrión, nuestro coordinador, atrevámonos otra vez a creer que es posible, no nos resignemos porque los tiempos pinten duros, sino que vayamos y nos atrevamos otra vez a tomar la palabra. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir, compañeras y compañeros, desde todos los extremos de la región más grande de Europa, de Castilla y León. Hoy habéis venido desde las grandes comarcas de nuestra tierra, una tierra tremendamente aquejada por la despoblación, tremendamente grande y con tremendos problemas de envejecimiento estructural. Pero hoy las personas que estáis aquí, las personas que estáis en este acto, son quienes merecéis todo nuestro reconocimiento, porque sois las personas que vivís, pensáis y lucháis en vuestros municipios, y eso es pensar en el futuro de una tierra. Quiero saludar a algunos movimientos que se encuentran hoy presentes con nosotros. Está el compañero Mohamed Labat del Frente Polisario en Castilla y León. Adelante. Viva la lucha del pueblo saharaui, compañeros. Sabes que Izquierda Unida estamos con vosotros y con vosotras.
Queremos saludar también a los movimientos sociales y a las organizaciones políticas que se encuentran hoy con nosotros. Hay representación de diferentes colectivos, movimientos y organizaciones en Castilla y León. Están los compañeros de anticapitalistas con los que hemos iniciado un extraordinario proyecto que se llama Comunidad en Movimiento, un movimiento social que pretende unir a todos los colectivos que luchan en nuestra comunidad autónoma y que esperemos que siga funcionando y creciendo. Y queremos saludar muy especialmente, porque creemos en la unidad, porque Izquierda Unida nació como un proyecto de confluencia, queremos saludar muy especialmente a los proyectos municipalistas de confluencia que lograron los mejores resultados históricos en la historia de Castilla y León hace 4 años y por los que vamos a seguir luchando para fortalecer, para ganar nuevos aliados y aliadas y para dar la batalla. Quiero saludar a compañeros de Soria en Común, la última confluencia que se ha creado en Castilla y León. Imagina Burgos, León en Común, ganemos Salamanca, ganemos Palencia y Valladolid toma la palabra que hacen hoy de anfitriones de este evento. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Hoy terminamos una jornada de trabajo que ha durado a lo largo de todo el día, en la cual Alberto Garzón ha estado acompañándonos haciendo 2 cuestiones que tenemos que hacer las y los dirigentes de manera muy importante, que es escuchar a la sociedad y escuchar también a nuestra militancia. Por eso esta mañana hemos estado reunidos con las plataformas por la sanidad pública de Castilla y León, a la que quiero hacer también un reconocimiento desde esta tribuna, y esta tarde hemos estado trabajando con nuestra militancia acerca del futuro. Pero hay algo cuando hablamos de Izquierda Unida, cuando hablamos de la política, y ahora que llevo 4 años en un parlamento, cosa que hace yo 4 años no me imaginaba ni cómo era trabajar dentro de un parlamento, ahora tengo una pequeña experiencia, me gusta mucho recordar que cuando yo me afilié a las Juventudes Comunistas, cuando tenía 15 años, en el año 98, porque ya vamos peinando alguna cana, recuerdo que había un conocido mío que se afilió al mismo tiempo que yo, se afilió a las Juventudes Socialistas. Y tuvimos una escuela de formación al mismo tiempo, él en las Juventudes Socialistas del PSOE y yo en las Juventudes Comunistas del PC Izquierda Unida. Y en su escuela de formación le explicaban cómo funciona un ayuntamiento, cómo funciona una comunidad autónoma, cómo se hace una moción municipal, cómo se estudia un presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en mi escuela de formación no me hablaron de nada de eso. A mí me hablaron de sociología, de filosofía, de historia, de economía, de ciencia. Y entonces, comentando con aquel conocido, me decía, es que a vosotros no os han enseñado nada de política. Y yo respondía, no, es que nosotros no hemos venido aquí simplemente a gestionar las instituciones, aunque tengamos grandes gestores cuando entramos, como queda acreditado, como el compañero Sánchez Mato, que redujo la deuda en Madrid aumentando los servicios sociales, aunque sabemos gestionar, aunque tenemos grandes gestores, como el compañero Paco Guarido en Zamora, que ha logrado una gestión extraordinaria. No solamente somos buenos gestores, no solo somos buenos gestores, hemos venido aquí a cambiar la realidad, porque sabemos que los problemas estructurales de nuestro pueblo, de nuestra tierra, solo se pueden solucionar confrontando con el capitalismo. Hace 2 semanas hemos visto la mayor movilización que se ha visto en la historia de Castilla y León por una competencia autonómica, como es la movilización sanitaria. Han venido 50.000 personas de las 9 provincias de Castilla y León a luchar en defensa de la sanidad pública en sus barrios, en sus pueblos y en sus comarcas. Y lo han hecho porque hay 2 grandes motivos por los que la sanidad de Castilla y León tiene grandes problemas. Uno es un problema de gestión. Tenemos una consejería absolutamente inepta y que no sabe escuchar a la ciudadanía ni a los movimientos sociales. Pero hay un segundo problema, que es más de trasfondo, que es el que exige que analicemos. Y es que en nuestro país, en España, en Castilla y León o en cualquier ciudad o pueblo, quien decide nuestros presupuestos no es ni Pedro Sánchez, ni es Juan Vicente Herrera, ni es nuestros ayuntamientos, sino que quien decide lo que podemos gastar en derechos sociales de nuestro pueblo es la Banca Central Europea, es el Fondo Monetario Internacional y es la Comisión Europea, es decir, la Troika, porque hubo un año en el que el Partido Socialista y el Partido Popular acordaron un mes de agosto cambiar nuestra Constitución para que fuera más prioritario pagarle la deuda a la banca que pagar nuestras escuelas y hospitales. Esto se llamó reforma
norma del artículo 135 de la Constitución. Y por ese motivo, compañeras y compañeros, los recortes son estructurales. Y por ese motivo, aunque durante este gobierno de Pedro Sánchez hemos logrado presionar para que se pactaran unos presupuestos que conseguían algunas mejoras que hemos defendido, sabemos también que hasta que no confrontemos con el capitalismo internacional, los problemas de nuestro pueblo no van a terminar. Y por eso sabemos que nuestra causa es una causa que tiene que estar intrínsecamente ligada a la lucha contra el capitalismo. Es sorprendente observar cómo ahora hay una parte de la derecha que lleva unos años haciendo una tremenda campaña con la bandera. Y están sacando un patriotismo que nosotros sabemos que es un patriotismo de boquilla. Porque cuando aquí el gran mandatario de Estados Unidos dijo que España tenía que mandar sus tanques, aviones y soldados a morir en una guerra extranjera que no nos interesaba, como fue la guerra de Irak, lo que hizo la extrema derecha españolista fue plegarse al imperialismo y servir sus intereses. Lo mismo que hace Pedro Sánchez cuando reconoce a Guaidó siguiendo las órdenes de Donald Trump. Y estos patriotas de boquilla, y estos patriotas de pulsera, y estos patriotas de mentira, nos dicen que el enemigo de nuestro país son disputas territoriales, o son las feministas, o son los inmigrantes, porque los patriotas de boquilla son patriotas con el débil, pero se pliegan ante el fuerte y el poderoso, porque cuando llegue la Unión Europea y le diga a un gobierno de la derecha que hay que recortar, no dudéis, compañeras y compañeros, que recortarán, porque cuando llegue el poder omnívodo europeo y mundial a decir que España tiene que controlar más el déficit y la deuda, no dudarán en crear millones de desempleados en España y no dudarán en volver a recortar nuestra sanidad y nuestra educación cuando se lo mande la banca europea, porque son patriotas ante el débil, pero son entregados y colonias ante el rico y el poderoso. Y esto, compañeras y compañeros, tenemos que denunciarlo. Vivimos tiempos en los que una parte del país, la derecha más dura, se está volcando en contra de uno de los más grandes avances que hemos visto en la España contemporánea, como ha sido el tremendo avance del movimiento feminista, esa tremenda esperanza que hemos visto reflotar con todas sus fuerzas y su alegría y color el 8 de marzo del año pasado en la huelga feminista, que una vez más vamos a estar defendiendo. Y ha habido una reacción. Como ha habido una reacción racista, aunque es cierto que es un racismo culturalista, no es el racismo biologicista del siglo XIX y principios del XX, pero está habiendo un racismo culturalista que en realidad responde a los intereses más clásicos del capitalismo. El capitalismo necesita una dosis de racismo para que nuestros inmigrantes trabajen por sueldos de miseria. El capitalismo necesita una buena dosis de machismo y patriarcado para que las mujeres cobren mucho menos que los hombres. El capitalismo necesita al machismo y al racismo para poder explotar a la clase trabajadora. Y por ese motivo, nosotros desde Izquierda Unida, en ese momento en el que la derecha nos dice que el problema es el feminismo y es la inmigración, nosotros proclamamos con orgullo que somos más feministas que nunca, más antirracistas que nunca y más antifascistas que nunca. Y no lo hacemos solo por cuestiones emocionales, lo hacemos por motivos racionales, porque sabemos que defender a nuestro pueblo, sabemos que defender a la clase trabajadora es sobre todo defender a las mujeres, a los hombres y a las personas de cualquier condición étnica o cultural de la explotación universal a la que estamos condenados. Vivimos en una tierra que sufre unos tremendos problemas estructurales, vivimos en una tierra triplemente periférica, vivimos en una tierra donde crece el paro y sobre todo la precariedad debido a esas reformas laborales, la del PSOE y la del PP, que lamentablemente Pedro Sánchez no ha sido capaz de acabar con ella durante el tiempo en que ha estado al frente del gobierno. Y por eso podemos proclamar que necesitamos más izquierda, necesitamos más candidaturas de confluencia, necesitamos más elementos de convergencia en torno a una política nítidamente de izquierdas. Y para eso Izquierda Unida es imprescindible, compañeras y compañeros. ¿Y por qué afirmo esto? Porque creo que las personas de Izquierda Unida o de otras organizaciones o movimientos sociales o confluencias municipalistas como los que estáis hoy aquí, sois las personas que en un país donde la mayor parte de la política se utiliza para enriquecer el bolsillo propio,
Vivimos en un país donde vosotras y vosotros sois las y los militantes que entráis en política para no pretender nada para vosotros. Es más, cuando militáis en un colectivo ciudadano, cuando estáis en una PA parando un desahucio, cuando estáis en vuestra agrupación local y preparáis una lista para las municipales, o cuando en general lucháis por un mundo más justo, sabéis que tenéis que perder. ¿A cuántos de vosotros en vuestros pueblos se os ha señalado por ser rojos o rojas, por comprometeros, por criticar a un alcalde y sabéis que vuestros hijos tendrán problemas para optar a determinados puestos de trabajo y sabéis lo que es vivir la represión en vuestras propias carnes? ¿Cuántos de vosotros perdéis las tardes y los fines de semana o veis menos a vuestra familia porque queréis esforzaros para cambiar esto y organizáis asambleas y reuniones, manifestaciones, concentraciones y hacéis un tremendo esfuerzo y sacrificio en un país donde la gran mayoría de la política no está para hacer esfuerzo y sacrificio, sino precisamente para enriquecerse, para todo lo contrario? Por eso creo que la esperanza se encuentra en ser capaces de crear una gran unidad, una gran alianza con los movimientos sociales en nuestro país y también en Castilla y León y en cada uno de nuestros municipios, que sea capaz de propugnar una alternativa de gobierno con un pie en las instituciones, pero lo más importante, un pie bien firme en las calles, cambiando las conciencias, transformando culturalmente nuestro pueblo. Porque era fácil decir hace unos años no a la guerra, pero es más difícil explicar lo que es un techo de gasto o por qué no nos gusta el objetivo de déficit cero. Porque necesitamos mucha formación que no nos van a dar los grandes medios, porque no están interesados en la reflexión, porque no están interesados en que seamos capaces de impugnar de manera global nuestro sistema. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso necesitamos contar con aquellas personas que habéis luchado durante toda la vida y aquellos que estáis incorporándoos ahora. Esa es la batalla, esa es la lucha, ese es el tremendo desafío. Porque frente a esos patriotas de bandera, nosotros oponemos la patria de la razón, la patria de los argumentos y de la solidaridad de todas aquellas personas en nuestro país, sean de aquí o de fuera, sean hombres o mujeres o de cualquier condición sexual, que saben que la emancipación de la sociedad es fundamentalmente un acto colectivo. Por ese motivo os animamos a que en este ciclo electoral que comienza contemos con vosotros y con vosotras. Necesitamos formar parte de un gran movimiento en el que estéis todos y todas implicados. Aquellos que digan que pueden solucionar los problemas ganando las elecciones, os están mintiendo, os están engañando, porque los problemas se van a cambiar con una gran implicación colectiva de gente dispuesta a entregarlo todo para cambiar la sociedad. Ese es el mensaje y esa es la lucha que tenemos que tener hoy. Por eso, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por vuestro ejemplo, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Vamos a luchar, vamos a pelear y vamos a construir una alternativa de país en este ciclo electoral que tenemos por delante. Y lo vamos a hacer como siempre, con nuestra dignidad, con nuestra honradez y con nuestro trabajo por delante. Yo he tenido un tremendo honor, he tenido un tremendo orgullo estos 4 años, que es poder dedicarme durante 4 años profesionalmente a aquello que era para mí un placer y que era mi pasión, como es la militancia política. Y eso me ha permitido viajar mucho. He podido conocer a aquellas personas como los trabajadores de Compostilla en el Bierzo que están acampados luchando por sus derechos. He podido acompañar a la plantilla de Vestas junto a los sindicatos, que fuimos incluso hasta Bruselas para defender la permanencia de sus puestos de trabajo. Hemos caminado junto a los obreros en Valladolid del Auqui o de Dulciora, luchando en contra de las deslocalizaciones, también Madre en Medina del Campo, también en Miranda de Ebro, también en Burgos, también por toda la comunidad. Hemos caminado al lado de las plataformas que luchan por una UBI móvil en Guardo o por un hospital digno comarcal para Aranda de Duero. Hemos paseado por el Valle del Tietar y hemos visto las carencias de sus servicios públicos. Hemos denunciado allí donde la Junta de Castilla y León estaba quitándole plazas a la educación pública mientras las aumentaba a la concertada, que es un absurdo que no somos capaces de comprender. Hemos estado caminando con decenas de miles de personas en esta comunidad que saben que el cambio se hace en la calle y con sacrificio. Y por eso a vosotros y a vosotras os vamos a interpelar. Por ese motivo, muchísimas gracias. Vamos a dar una tremenda batalla. Adelante y salud y república.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos vosotros y vosotras por estar hoy aquí. Y de verdad gracias, pero muy honestas. Estos tiempos que corren, ver una sala, un salón lleno hasta la bandera de gente dispuesta a reflexionar, a escuchar, a hacer política en estos momentos, creo que es muy, muy importante. Y además, no solo numéricamente, sino también en cuanto al ánimo. Desde luego de aquí nos vamos a ir con mucho ánimo, mucho más ánimo del que vinimos, porque sabemos que hay mucha gente que comparte el proyecto político, las ideas, los principios y los valores que estamos aquí defendiendo. De verdad, muchísimas gracias a todos vosotros, vosotras, los que sois de Valladolid, los que habéis venido desde fuera. Gracias a José, gracias a María, gracias a la organización de Valladolid Toma la Palabra, porque creo que este tipo de actos son fundamentales. Son fundamentales porque, veréis, es verdad, vamos a un ciclo electoral, tenemos unas elecciones anticipadas generales para el 28 de abril. Este acto estaba previsto desde mucho antes de que supiéramos esta noticia. Tenemos elecciones también en mayo, municipales, autonómicas y europeas. En definitiva, tenemos un montón de elecciones en los próximos meses, pero desde luego lo importante es entender que tenemos que reflexionar sobre el momento político en el que estamos viviendo ahora mismo, y que va a definir el país en el que vamos a vivir para las próximas décadas. Esto es de lo que va la historia. La política, esa política a la que se refería José, esa política que le parece a alguna gente aburrida, esa política que incluso hoy hay gente que todavía cree que la abstención es el instrumento necesario, esa política no es a la que nosotros estamos haciendo referencia. Nosotros estamos haciendo referencia a una política como instrumento para cambiar la vida, construyendo una sociedad alternativa. Y veréis, nos enfrentamos como sociedad a una serie de retos de enorme importancia, de los que venimos hablando desde hace mucho tiempo y que también tienen que cristalizar su respuesta en las elecciones próximas. Veréis, uno de los retos, lo ha dicho José, además lo ha explicado muy bien, es el reto de la crisis económica y social. Lo habéis visto en vuestras provincias, lo estáis viendo probablemente en vuestros barrios, el desempleo, la precariedad, la miseria. Nos dijeron y nos han dicho una y otra vez que hemos salido de la crisis porque el Producto Interior Bruto ha vuelto a crecer, pero la realidad es que los contratos laborales que se están firmando, la inmensa mayoría, no sirven para llegar a final de mes. Muchos de esos contratos, el 90 y pico % de esos contratos cada mes son de carácter temporal. Y muchos de esos contratos de carácter temporal son contratos por horas. Y yo pregunto, ¿qué tipo de proyecto de vida podemos articular cuando tienes un contrato por horas? Evidentemente, esto es pan para hoy, poco pan, por cierto, y hambre para mañana. Ese modelo social que están construyendo es el de la consolidación de la precariedad. La OCDE sacaba un informe hace unos días en el que decía que España era uno de los países con más temporalidad en los contratos de toda la OCDE. Por lo tanto, es un modelo social lo que están consolidando. Es un modelo social que es intolerable porque implica la destrucción de las conquistas sociales que se consiguieron por mucho esfuerzo y mucho sufrimiento de los movimientos sociales, de los movimientos obreros. Pensad que esta mañana hemos estado reunidos con muchas plataformas, como decía José, en defensa de la sanidad pública aquí, y son la cristalización concreta de lo que estoy diciendo. O sea, lo que están atacando con los recortes y con las privatizaciones en sus diferentes manifestaciones son servicios esenciales para la vida. Veréis, la mayoría de los que estáis aquí seguro que no sois ricos, seguro. Y resulta que la mayoría de los que estáis aquí, si enfermarais de una enfermedad grave y no tuviéramos un Estado social que nos amparara, probablemente si estuviéramos en un modelo anglosajón no podríamos tener dinero suficiente para salvar nuestra vida. Por lo tanto, cuando hablamos de la sanidad, hablamos de nuestra vida. Cuando compañeros y compañeras de Castilla y León se unen en plataformas para defender que no hay pediatras en kilómetros a la redonda, cuando no hay asistencia primaria adecuada, cuando no hay especialistas, cuando no hay camas, cuando hay listas de espera interminables, cuando hay listas de esperas de diagnósticos que superan el año de duración, eso nos interpela sobre la vida, porque los ricos siempre tienen la posibilidad de ir a la sanidad privada, que es la que promueven, pero la mayoría trabajadora de este país no puede hacer eso. Y esto es lo importante que tenemos que explicarle a nuestra gente.
que lo que nos estamos jugando es si sus hijos e hijas van a poder disfrutar de determinadas conquistas que ahora mismo nos están arrancando sin que casi nos demos cuenta. Lo mismo se puede decir de la educación, una educación prácticamente ya desdoblada para los pobres y para los ricos. Los ricos pueden pagar un máster que incremente tus estudios y sea un título que te habilita a mejores puestos de trabajo. Los pobres, en cambio, que no pueden pagar másteres públicos de 8.000 euros al año, pues evidentemente se van a tener que conformar con trabajos de mucha mayor precariedad y menor cualificación. Y por lo tanto, estamos asistiendo a una transformación del modelo social. Y eso es lo que vemos en nuestras calles todos los días. Están acabando con los servicios sociales, con las pensiones, están promoviendo fórmulas privadas porque en última instancia están transformando el modelo público en beneficio del privado. Veréis, en Andalucía, de donde yo vengo, PP, Vox y Ciudadanos han llamado mucho la atención porque tenían propuestas surrealistas, reaccionarias en materia de derechos humanos, en materia de lo que señalaba José, lucha contra las mujeres, contra la memoria histórica, pero ha llamado menos la atención que se pusieron de acuerdo en el primer momento y sin ningún tipo de problema en bajarle los impuestos a los ricos, en bajarle los impuestos a los que más cobran, en facilitar que la escuela concertada tenga mayor penetración y vaya sustituyendo poco a poco a la pública, en liberalizar determinados servicios públicos. Todo eso ya está acordado. Tienen una política neoliberal pura y dura y de clase alta, por supuesto. Por lo tanto, el riesgo reaccionario no es solo un riesgo cultural y material, sino que es un riesgo esencialmente también de clase. Este es el riesgo también que nos enfrentamos. Veréis, otro de los retos es el reto territorial, lo vemos todo el rato, lo ha dicho José también muy bien en su intervención. Estaréis hartos de lo que se llama la crisis catalana, porque hay una derecha reaccionaria radicalizada que ha decidido que quien no piense en una España en los términos que ellos creen que debe ser España, todos los demás somos la anti-España. Gente que hay que, en última instancia, exterminar de una forma u otra. Y esto es muy peligroso. Muy peligroso no solo porque nos recuerda a esa lógica Menéndez-pelayista de la España frente a la anti-España, sino sobre todo porque el lenguaje que están utilizando es un lenguaje incendiario, belicoso, de odio. Están extendiendo el odio entre los españoles. Estos patriotas, que se dicen a sí mismos, en realidad lo que están haciendo es extender el odio para que españoles odien a otros españoles, para que los pobres de un territorio odien a los pobres de otro territorio simplemente porque tienen características culturales diferentes, porque a lo mejor hablan un lenguaje diferente. Por lo tanto, no hay nada más peligroso y responsable que la deriva de la derecha española en este momento. Una derecha española que es capaz de montar una manifestación simplemente para protestar por el diálogo. Protestar por el diálogo es la antipolítica. Porque tú puedes estar de acuerdo o no con una propuesta, pero estar en contra de hablar de una propuesta me parece absolutamente irracional. Pero pensad una cosa, aquí que estamos en Castilla y León, siendo verdad que tenemos un problema en nuestro país con el modelo territorial, ¿de verdad solo tiene que ver con Cataluña y de verdad solo tiene que ver con las banderas? ¿No tendrá que ver también con la despoblación que se vive aquí? ¿No es ese también un problema territorial? ¿No es un problema territorial que se esté construyendo un país donde la mayoría de la población tiene que vivir en ciudades que dependen de alimentos que provienen del mundo rural al que no le dan ninguna oportunidad para trabajar? ¿No es ese un problema territorial? ¿Por qué estos patriotas de pacotilla no hablan de esos problemas? ¿Por qué no proporcionan soluciones? ¿Por qué se va la gente del mundo rural? ¿Por qué se van a ciudades con trabajos en los que es imposible vivir con ellos a niveles de alquileres insostenibles? Todas esas cuestiones son cuestiones que nosotros queremos poner encima de la mesa, que tienen que ver con el día a día. Desgraciadamente, tenemos un estado de opinión y de clima que no es fácil de superar. Pero en la manifestación del otro día en Valladolid, con 50.000 personas, la manifestación del otro día en Galicia, también parecido de números, y ambas en defensa de la sanidad pública, fueron probablemente más numerosas que la manifestación del domingo en Colón. Y sin embargo, la atención mediática ha sido, como mínimo, dispar. Porque hemos tenido unos focos puestos absolutamente en una manifestación que propugnaba el odio. Y sin embargo, apenas se ha dado cuenta la ciudadanía que hay miles de personas movilizándose para que puedan tener un centro de salud adecuado cuando lo necesiten cerca de su casa. Y por lo tanto, ese tipo de cuestiones son elementos que tenemos que superar. Pero permitidme que incluya un tercer reto antes de entrar en las cuestiones propositivas. El reto ecológico. Lo hemos dicho antes, que hemos tenido una reunión con la militancia.
El otro día en el debate de presupuestos el monotema fue Cataluña, más incluso que presupuestos. Veréis, nosotros en el tema de Cataluña tenemos una propuesta. Somos partidarios del diálogo, somos partidarios de hablar, del entendimiento, y nuestra propuesta es la República Federal. Una República Federal que articula las diferentes identidades nacionales de un pueblo, España, que es plurinacional, pero que al mismo tiempo no se olvida de que lo que compartimos entre catalanes, andaluces, entre madrileños, andaluces, entre vosotros, vosotras, es que tenemos necesidades básicas sin satisfacer. Y ese modelo debemos defenderlo al mismo tiempo que somos capaces de hablar de otras cosas igualmente relevantes, si no más. Por ejemplo, los compañeros de Valladolid, lo habéis dicho anteriormente, María, consiguieron hacer algo fundamental, que era recuperar el agua, recuperar un servicio básico para lo público, recuperarlo de las manos de unas entidades que solo buscan especular con los derechos humanos. Y el derecho del agua es un derecho humano, poder tener acceso al agua, especialmente por el reto que voy a señalar, que es el reto de la crisis ecológica, del posible colapso ecológico al que estamos encaminados si seguimos con este modelo de producción y consumo. Veréis, no tenemos nada más que un planeta. No tenemos nada más que un planeta. Sin planeta no hay vida. Y el modelo de producción y consumo, de lo que nadie habla, está acabando con la base natural en la que vivimos. Y por lo tanto está haciendo insostenible, y ya es insostenible, el modelo actual. Y tenemos que ser capaces de recuperar los recursos para lo público, tenemos que ser capaces de instaurar energías renovables y todo ello al mismo tiempo que somos capaces de redistribuir la riqueza y también el territorio. Pues bien, de todo esto apenas se ha hablado, de todo esto apenas ocupa espacios en los lugares de actualidad. Pareciera como que lo único que ocupa espacio en los lugares de actualidad son los insultos de Pablo Casado. Es prácticamente lo más importante que tiene el Partido Popular que decirnos en este momento. Pero lo cierto es que los retos que enfrentamos van más allá de abril y van más allá de mayo. Y tenemos que poner ahora ya directamente los cimientos para superarlos. Hemos hablado de esa despoblación, hemos hablado de los problemas que habéis comentado, de los servicios públicos, y tenemos que hablar también del feminismo como motor de cambio y como motor de transformación social, como motor de defensa frente a la derecha y como motor de transformación social. Veréis, el feminismo hemos de vincularlo a lo que se llama la política de los cuidados, con una idea básica: sin cuidados no hay vida tampoco. Y los cuidados en este país, desgraciadamente, porque vivimos en una sociedad patriarcal, recaen sobre todo sobre las mujeres. Y por lo tanto, cuando se recortan los servicios públicos, cuando se recorta en sanidad, en educación, en pensiones, en servicios sociales, la mayoría de ese coste recae sobre las mujeres en nuestro país. La brecha laboral es evidente. El lenguaje emana machismo. Las disposiciones, incluso estéticas, de muchas cosas son machistas. Pero veréis, olvidarse de que sin los cuidados, sin cuidar a nuestros amigos, familiares, vecinos, no hay vida, no hay producción. Eso es imposible de sostener. Por lo tanto, estamos viviendo un retroceso cuando se recortan los servicios públicos, un retroceso en beneficio del machismo, y José lo ha dicho. Por eso, esos reaccionarios que vienen a decir que hay que atacar al feminismo, que hay que atacar a los derechos laborales de las mujeres, esos reaccionarios, en última instancia, están proponiendo un retroceso brutal en nuestra historia. Por lo tanto, esos retos están en esa disposición y están ahí. Y nosotros tenemos el deber moral y político de salir a la ofensiva, porque lo que estamos definiendo es el país que vamos a tener de aquí a 10, 20, 30 años. Muchos de vosotros y de vosotras sois conscientes de que las sociedades van cambiando mucho. Muchos de vosotros y vosotras sois mayores que yo, sois responsables en gran medida de haber conquistado la democracia en este país, luchasteis contra la dictadura muchos de vosotros y de vosotras, conquistasteis ese Estado social, la sanidad pública, la educación pública, y hoy estáis viendo cómo algunas de las cosas que creíais que estaban consolidadas, como las pensiones públicas, hoy para los jóvenes parecen una quimera, una utopía. Y os dais cuenta de que la derecha reaccionaria habla mucho de Constitución, pero parece que se le olvidan los artículos de la Constitución que defienden el derecho al trabajo digno, el derecho a las pensiones, o el artículo 128, que dice que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Y resulta que tenemos gobiernos, también este último gobierno, en que cuando las empresas multinacionales nos chantajean después de haberse llevado miles de millones de euros, como es el caso de Alcoa, que se llevó 1.000 millones de euros, pues resulta que tenemos gobiernos que se pliegan ante los intereses de las multinacionales.
cuando realmente tenemos un artículo de la Constitución que dice que se puede nacionalizar para preservar un sector energético estratégico para nuestro país y salvar el empleo de miles de familias en este momento. Pues yo creo que eso es fundamental, veréis. Hay gente que me llama radical, y yo creo que es verdad, pero porque ser radical es ir a la raíz de los problemas. A mí no me gusta dejar un problema sin resolver, a mí me gusta resolver los problemas. Y creo, además, que cuando tenemos un problema como la factura de la luz, que subió en enero entre un 7 y un 8%, que hoy, febrero, hay gente pasando frío en nuestro país, es perfectamente posible, democrático y necesario nacionalizar las empresas estratégicas para garantizar que nadie pase frío en nuestro país. ¿Eso es ser radical o aplicar la Constitución? Eso depende de los tiempos, ¿verdad? Pues yo creo que es, en realidad, ambas cosas. Porque lo que tenemos que garantizar en una sociedad democrática es que nadie pase frío, es que nadie pase hambre, es que nadie tenga carencias esenciales de la vida, mientras hay una minoría enriqueciéndose en todas partes del mundo y también en España. Por lo tanto, cuando hablamos de recuperar la Constitución, los mejores artículos de la Constitución, de ir hacia un proceso que nos permita construir un nuevo país, hablamos de esto. Yo lo cuento muchas veces y me gustaría contarlo, muchos lo habréis escuchado alguna vez, pero creo que representa muy bien este elemento cultural. Yo tenía un profesor, que luego fue compañero de departamento, que me dijo: Alberto, yo hace 30 años, cuando entré a dar clases, yo era de centro. Dice, había gente a la derecha y había gente a la izquierda. Dice, 30 años después, yo estoy en la extrema izquierda, pero no me he movido. Se han ido todos a la derecha. Claro, esto es un poco lo que le ha pasado a nuestra Constitución, si os dais cuenta. Hay artículos de nuestra Constitución que parecen de Izquierda Unida. Parece que José y yo lo hemos escrito. Y claro, cuando se los citas a alguien de derechas, que no conoce la Constitución, aunque hable de ella todos los días, cree que eres un comunista. Y en nuestro caso es verdad. Pero, en realidad, ellos lo dicen con una intención distinta. Bien, lo que estoy diciendo es que necesitamos ir a un momento de no cobardía. El otro día un periodista decía que la derecha era un poco como los tiburones, que son capaces de oler la sangre y que huelen la debilidad, y que es una cuestión biológica, que no es una cuestión ni siquiera consciente o racional. Pues bien, la derecha es capaz de detectar el miedo en la izquierda y seguir atacando. Nosotros no podemos tener una izquierda incapaz de dar respuestas a la gente porque dice, es que Bruselas no me deja. No, o tenemos una izquierda que representa a la gente de verdad, o la gente no va a votar a la izquierda. Esa es la sensación que tengo yo. Y la sensación que tengo yo es que nos jugamos mucho en este momento como para andar con este tipo de cuestiones. Tenemos que ser capaces de atraer y de movilizar el voto de la izquierda, especialmente en un momento como este. Veréis, hace unos minutos he visto la última encuesta que salía, que daba a Vox casi 50 diputados. Es verosímil, es una encuesta, pero es verosímil. La cuestión es, o nos organizamos y nos movilizamos, o nos llevan décadas hacia atrás. Y no solo décadas hacia atrás en lo moral y en los principios, sino que nos llevan décadas hacia atrás también en lo económico, en lo social y en lo laboral. Por lo tanto, nosotros lo que queremos pedir hoy aquí es que hagamos una reflexión política. Muchos de vosotros y de vosotras, si estáis aquí, es porque tenéis simpatías por Izquierda Unida. Es probable que muchos de vosotros y de vosotras hayáis venido fundamentalmente a escuchar a ver qué es lo que decimos y qué proponemos. Pues bien, lo primero que os voy a proponer es que llevemos esta reflexión a vuestros barrios, a vuestras casas, a vuestras asociaciones de vecinos. Veréis, la televisión funciona por códigos distintos. Los códigos son los de la sexta noche. En la sexta noche, sin ningún tipo de crítica, pero en la sexta noche te ponen un asiento allí, otro asiento aquí, tienes que gritarle, por lo tanto tienes como un circo ya montado y encima, en vez de ser mi amigo José Sarrión, es Maruenda. Entonces, el lugar de la reflexión desaparece el lugar de la reflexión. Y resulta que los problemas complejos requieren soluciones complejas. No existe el pensamiento simple para las respuestas complejas. No existe el pensamiento Albert Rivera, que parece que nos trata a todos como tontos, o el pensamiento Pablo Casado, que nos quiere matar a todos, o el pensamiento de Bosch, que ya no quiero ni hablar de ello. No existe eso. Eso es una forma de alimentar el odio, de enfrentar a unos españoles contra otros. Y resulta que necesitamos reclamar democracia, porque lo que está en disputa es la democracia. Lo que está en disputa es la democracia.
en cada uno de sus aspectos, los que tienen que ver con los derechos sociales y los que tienen que ver con los procedimientos. Por eso el segundo elemento que os voy a pedir es también que os organicéis para luchar. De verdad necesitamos ser capaces de movilizarnos y para ello hay que organizarse. Yo os sugiero que una de las mejores formas, para mí la mejor, es que os afiliéis a Izquierda Unida. Yo lo digo así, porque creo que es fundamental estar organizados. Creo que es fundamental estar organizados porque la conciencia de la gente cambia fundamentalmente a través de la socialización. Hay gente que cambia su forma de ver porque ve lo que dice la televisión o lo que le ha llegado en un WhatsApp y lo repite en todos los lugares. Eso es una forma de conquistar las conciencias. Pero veréis, la izquierda no tiene ni medios de comunicación propios ni instrumentos para difundir todo tipo de mentiras y bulos por las redes sociales. Ni es nuestro método. Nuestro método tiene que ser más el boca a boca, el estar en la calle, el ser capaces de hablar con nuestros vecinos y vecinas. Para eso estamos también los diputados, diputadas y los representantes públicos aquí, para mostrar que hay salida, pero sobre todo para estar pegados al territorio y a los barrios y decidir a la gente cuáles son las propuestas. Esto es muy importante y os traigo una anécdota histórica que para mí tiene una gran relevancia. Sabéis que en la Segunda Guerra Mundial Alemania estaba ya dominada por el Partido Nacionalsocialista, el Partido Nazi. El Partido Nazi conquistó poco a poco, desde los años 30, electoralmente, ayudado de la violencia, gran parte de Alemania. Pero Berlín, la ciudad de Berlín, era el lugar donde se defendía, donde tenía mucho peso el Partido Comunista, porque era un lugar de gran peso industrial, lugar donde la clase trabajadora tenía mucha fuerza. Entonces el partido nazi ideó una estrategia que después fue considerada como la batalla de Berlín, que consistió en ir encerrando a la clase trabajadora y al Partido Comunista poco a poco en el centro de la ciudad. ¿Cómo lo hacía? Pues lo que hacía era, el partido nazi compraba las tabernas, los lugares donde estaban los obreros, donde se relacionaban los obreros y las obreras. Los compraba y entonces llenaba los bares de nazis para difundir ideología nazi. Y poco a poco fue comprando todos los bares. Y todo ello acompañado de violencia. Hasta que al final todo Berlín estaba llena de nazis y todo Berlín había sido ya conquistada. Y diréis, ¿qué quiere decir realmente con esto? Quiero decir que los bares, los lugares de socialización, cuando vais a ver un partido de baloncesto, de fútbol, cuando vais a una cena familiar, ahí se difunde la ideología, el modelo de sociedad que queréis. Y creo que eso requiere del ejercicio de todos vosotros y de vosotras, que la solución no está tanto aquí como ahí, y con nosotros ahí. Es esencial que lo entendamos. No podemos depender de líderes mesiánicos que puedan salir en la televisión, que podamos salir en la televisión. No va de esto, va de defenderse en la vida cotidiana. Y pensad que lo que nos jugamos es enorme, es absolutamente enorme. Y frente a una España que, si yo os preguntara cómo la visualizáis dentro de 20 años, seguro que estáis pensando en muchas ideas muy similares a las mías. Yo os digo que yo estoy pensando en una España para dentro de 20 años de derechos sociales, de servicios públicos, donde nadie pasa hambre, nadie pasa sed, porque no hay necesidad para pasarla, porque no tenemos problemas técnicos, tenemos problemas políticos, pero no problemas técnicos, no falta alimento, no falta agua, tenemos la capacidad de redistribuirla adecuadamente. No falta ni siquiera vivienda. El problema es que está mal distribuida. Yo visualizo una España de esa naturaleza, una España democrática, donde los asuntos se resuelvan democráticamente, con educación, discrepancia pero educación, una España federal, donde los diferentes pueblos que conforman España y las diferentes gentes que se sienten diferentes saben que tienen que colaborar, que tienen que cooperar, saben que hay retos que son globales, que el cambio climático nos afecta a todos, seas catalán, seas de Valladolid o seas de La Rioja, y que por lo tanto tenemos que afrontar los retos colectivamente. Y creo que esa España solo se puede construir si nos organizamos y nos movilizamos. Si no, evidentemente pueden surgir otras Españas, pero a mí esas no me gustan. A mí esas otras Españas no me gustan, las que están dibujando algunos actores políticos ahí. La de la crispación, la de los insultos, la del anti-España, todo lo que no piensen como yo. A mí eso no me gusta en absoluto y me recuerda a viejas Españas que han dejado muchas víctimas por el camino.
Por lo tanto, yo lo que quiero pediros es esa reflexión, esa organización, si es posible, y por supuesto, si lo consideráis así, llegado el momento, que votéis y que nos votéis a nosotros. Pero si consideráis votar otra cosa, no os habremos convencido. Mi esfuerzo va a ser trabajar para convenceros, igual que el de nuestros compañeros y compañeras, pero permitidme que vaya un poquito más allá. Los problemas que vamos a abordar y que vamos a enfrentar van más allá de mayo, van más allá de abril, van más allá incluso de este año 2019. Pero si no somos capaces de afrontar esos retos colectivamente, esa España que se va a dibujar no es la que estamos imaginando entre todos nosotros y nosotras. Y nosotros y nosotras, que somos gentes humildes, gentes sencillas, gentes del pueblo, necesitamos unirnos. Por eso la unidad es un llamamiento central. Pero fijaos, no es solo la unidad electoral. La unidad electoral, si me permitís, es casi secundario. La unidad central es lo que habéis demostrado defendiendo la sanidad pública el otro día en Valladolid. La unidad es la que hicieron los compañeros de Vestas defendiendo sus puestos de trabajo. La unidad real es cuando vais a parar un desahucio. La unidad real es cuando os manifestáis para pedir un pediatra en vuestros municipios. La unidad real es cuando os estáis organizando para que vuestro pueblo pueda llegar una comunicación de forma razonable para el siglo XXI. Esa es la unidad que nosotros queremos defender. Más allá de siglas y más allá de ciertos patriotismo, esa es la unidad que defendemos. Electoralmente, lo que se pueda. Habrá lugares donde sea posible trabajar con todo el mundo. Habrá lugares donde solo se pueda trabajar con alguna gente. Y habrá lugares donde, por lo que fuera, tendremos que ir solos. Pues en todos esos lugares que contéis con que va a haber gente de Izquierda Unida, y ese es el mayor orgullo que a mí me ha dado militar en Izquierda Unida. Saber que allí donde había una opresión, una explotación, había alguien de Izquierda Unida luchando contra ella. Por eso para mí es tan orgullo ser de Izquierda Unida, pero me afilié para transformar esta sociedad y soy consciente de que necesito la ayuda de todos vosotros y de vosotras, como vosotros y vosotras necesitáis la nuestra. O vamos unidos a estos retos o desde luego el mundo será más sombrío, no digo inevitablemente, pero será probablemente más sombrío. Por eso yo quiero terminar con ese mensaje de esperanza. Si veis esa España optimista para dentro de 20 años, tenemos que trabajar conjuntamente para abordar esos retos sociales, ecológicos, feministas, esos retos territoriales, porque yo estoy convencido de que además contaremos con la mayoría de la población una vez nosotros seamos capaces de conectar con esa población. El problema es que si no nos organizamos, si no estamos en los barrios, esa gente de los barrios también se informará viendo a Maruenda, a Inda y a otra serie de gente, Casado, Albert Rivera, puedo continuar, casi todos hombres, por cierto, pero desde luego desinformando y construyendo mucho odio. Y os lo digo yo, que tengo que ir con seguridad porque estoy amenazado por la extrema derecha. Esos tiempos es lo que quieren construir. Y yo me opongo y creo que vosotros y vosotras os oponéis. Por lo tanto, vayámonos de aquí con esa idea. Reflexionemos, organicémonos y construyamos una España que merezca la pena vivir mucho más para las generaciones que vienen, que ese es el reto más grande que tenemos, dejar una España que merezca la pena para nosotros y nosotras, nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, y contad con nosotros, contad con estas humildes personas que militamos, somos militantes de bases, en realidad circunstancialmente metido en esta movida, pero somos militantes de base, contad con nosotros para construir esa España republicana, feminista, ecologista y que pone a las personas y al planeta en el centro de todas las cosas. Salud y república, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Antes de cerrar, queremos saludar también a los compañeros de Parados en Movimiento de Valladolid, que están dando guerra como siempre. Y también
de una manera muy especial a los colectivos LGTBI de Castilla y León, ATC Rainbow, Fundación Triángulo y la FLGTB, que están luchando por una ley de igualdad social LGTBI para Castilla y León. Adelante, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. Adelante, salud y república. Obediencia. Porque yugos nos quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que hemos de dejar rotos sobre sus espaldas. Porque a estas alturas del partido solo creo en las manos y los ojos del pueblo en general y en vuestras manos y en vuestros ojos en particular. La ira, la ira, la ira.